Siempre me alegra volver al norte, aquí arriba. Es una parte hermosa del país, pero lo más maravilloso es reunirme con hermanos y hermanas que piensan igual. Y durante los últimos 5 años descubriste quiénes eran realmente tus verdaderos amigos, y todos pasamos por ese tipo de proceso. Así que creo que fue una bendición para nosotros atravesar los últimos 5 años. Fue un llamado de atención espiritual. Funcionó de manera muy similar a las trompetas en el Antiguo Testamento, una advertencia de que se acerca un día de juicio. Y necesitamos estar en paz con nuestro Padre Celestial. Así que es un privilegio venir y compartir con ustedes hoy. Y para aquellos de ustedes que nos ven en línea, les damos una cálida bienvenida, estén donde estén viendo este programa. Muy bien, así que me pidieron dar 4 charlas aquí, 2 hoy y 2 mañana. Así que es como si hubiera un aumento, un crescendo. Comenzamos con una introducción relativamente suave y nos volvemos cada vez más directos a medida que avanzamos hasta mañana por la noche, ¿de acuerdo? Y ese es el camino que vamos a seguir. Hoy tengo 2 charlas. Una se llama Mazmorra Digital 1 y, como ven en la pantalla, la otra se llama Mazmorra Digital 2. Y mañana hablaré sobre cuidado con el comprador 1 y cuidado con el comprador 2. Así que esas son las 4 charlas que vamos a recorrer hoy y mañana. Les traigo saludos de parte de mi esposa. Ella iba a estar aquí. En este momento tenemos algunas reparaciones imprevistas en nuestra casa, así que ella se quedó en casa para supervisar eso mientras ocurre. Pero mi hijo está conmigo, él está haciendo las grabaciones y es un privilegio para nosotros compartir estos días con ustedes. Así que les invito una vez más a inclinar sus cabezas conmigo e invitar al Espíritu Santo a bendecir nuestro tiempo juntos. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición y el don de la vida. Padre, te agradecemos por la seguridad de la vida eterna para aquellos que están en el libro de la vida del Cordero. Y Señor, mientras nos reunimos aquí hoy en el día de preparación, mientras esperamos con ansias las alegrías y la comunión del próximo sábado, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros, que traigas convicción y conversión renovadas a cada uno de nuestros corazones y mentes. Padre, sabemos que estamos viviendo tiempos trascendentales, pero también sabemos que antes de que Jesús regrese habrá un tiempo de angustia. Y te pido, Señor, que cada uno de nosotros sea hallado en el libro de la vida del Cordero cuando Jesús regrese. Así que, Señor, mientras pasamos estos 3 días juntos, una de las razones por las que das dones a la iglesia es para edificar el cuerpo de Cristo. Y por eso, Padre, estoy aquí hoy para fortalecer y edificar el cuerpo de Cristo. Que nuestros miembros y preciosas almas que están mirando, presentes o en línea, estén listos para la venida de Jesucristo. Señor, no estamos aquí para preservar el pasado, estamos aquí para proteger el futuro. Y así, Padre, te pido que hables a través de mí y para mí. Esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, este es nuestro viaje de hoy. Vamos a echar un vistazo a la ONU. ¿Conexión? Vamos a dedicar este primer momento a analizar las identificaciones digitales a nivel mundial. Luego vamos a ver ejemplos de excesos en el uso de la identificación digital y después llegaremos a nuestras conclusiones. Y hablo de esto porque está ocurriendo delante de nuestros ojos y, nos guste o no, está sucediendo en Estados Unidos. Y ya tenemos una identificación digital en evolución, aunque ni siquiera nos demos cuenta. Y todos la llevamos en nuestros propios bolsillos y no está en tu teléfono. Así que ya estamos viendo que esto sucede ante nuestros ojos y por eso he titulado nuestra charla de hoy, Mazmorras Digitales. Así que comenzamos a finales del 25. Hace solo un par de meses, el primer ministro del Reino Unido anunció la implementación de identificaciones digitales, identificaciones obligatorias para toda la nación. Todos los ciudadanos del Reino Unido. Se requerirá que todos, para el final del actual Parlamento, a finales de 2029, tengan una identificación digital. Esta identificación digital funcionará como una aplicación en tu teléfono, porque se asume que todos tienen un teléfono inteligente. Y supuestamente esa identificación digital era para asegurar que los empleadores solo puedan contratar a ciudadanos del Reino Unido y no a inmigrantes ilegales. Ahora la realidad en Gran Bretaña es que durante los últimos 20 años, nuestras élites políticas de todos los partidos han abierto las fronteras a la inmigración masiva. El nombre número 1 para niños en Gran Bretaña ahora es Muhammad,
Y así los gobiernos han estado dando la bienvenida por millones a inmigrantes ilegales para que entren al país. Así que el gobierno diga que quiere luchar contra la inmigración ilegal y que lo va a hacer implementando una identificación digital es algo engañoso. Pero la razón para la identificación digital era que solo aquellos que son ciudadanos puedan trabajar legalmente. Y este es nuestro primer ministro o su primer ministro. Yo soy ciudadano estadounidense ahora, se llama Sir Keir Starmer. Él dice esto, dijo, si vienes aquí ilegalmente no podrás trabajar. La identificación digital es una oportunidad enorme. Hará que sea más difícil trabajar ilegalmente en este país, haciendo nuestras fronteras más seguras. Ahora, sin importar el hecho de que tienes que tener un número nacional de seguridad social y un pasaporte para demostrar que puedes trabajar. Así que, ¿por qué necesitamos un tercer documento para probar que puedes trabajar? Está más allá de mi comprensión. Ya tienen esos controles y equilibrios implementados. Así que esto simplemente parece ser una excusa política conveniente para implementar una identificación digital para toda la nación. El gobierno continuó diciendo que tomaría los mejores aspectos de los esquemas de identificación digital existentes. De Australia, Estonia, Dinamarca e India estoy citando la necesidad de las personas de acceder a la educación, beneficios para niños, salud, viajes y registros educativos. ¿Y cuál fue la respuesta? Hubo un alboroto en todo el Reino Unido. No importaba si estabas a la derecha o a la izquierda del espectro político, personas de todos los orígenes se unieron y dijeron que no queremos una identificación digital en nuestra nación, porque dicen que esto será una mazmorra digital. De ahí el nombre de la charla de esta mañana. Y así ha habido una enorme resistencia y el primer ministro, siendo un verdadero demócrata, ha dicho que ignorará la voz del pueblo, que de todos modos van a seguir adelante y hacerlo. Así que eso es lo que está ocurriendo en el Reino Unido. Así que echemos un vistazo a por qué esto está sucediendo en 2025 y 2026. ¿Por qué no sucedió en el año 2000? ¿Por qué no sucedió en el año 2015? ¿Por qué se están implementando estas identificaciones digitales no solo en Gran Bretaña, sino en muchos países alrededor del mundo? Mientras hablamos, se están implementando identificaciones digitales. Así que primero echemos un vistazo a la ONU y su conexión. Y la ONU adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Y el preámbulo, como pueden ver en la pantalla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice, ahí en la pantalla dice, considerando que sé que esto es muy pequeño para ustedes, esto es solo para que sepan que está ahí, no me lo estoy inventando, ¿de acuerdo? Pero pueden buscar en Google la Declaración Universal de los Derechos Humanos y este es el primer texto que van a ver. El preámbulo dice eso. Considerando que el reconocimiento de la dignidad inherente y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana es el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Y después de esa mención de los derechos inalienables, el concepto de derechos inalienables es una palabra difícil de pronunciar, derechos inalienables, desaparece de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por el resto de ese documento, la ONU habla de derechos humanos en lugar de derechos inalienables. Y hay una diferencia profunda entre los derechos humanos y los derechos inalienables. ¿De acuerdo? Los derechos humanos no son derechos inalienables. Los derechos inalienables no provienen de ningún gobierno, sino que existen en virtud de la creación a imagen de Dios. Son iguales para cada ser humano. Existen por el hecho de haber sido creados a imagen de Dios, en un orden racional y moralmente creado, y como tales son inmutables. No pueden serte arrebatados, no pueden ser cambiados. Tus derechos inalienables son tu derecho de nacimiento otorgado por Dios. Sin embargo, los derechos humanos son concedidos por los gobiernos. Y como regla general, a lo largo de la historia, cada vez que una nación tiene una constitución, lo que se observa es que los derechos que eran pisoteados antes de la revolución ahora quedan consagrados en la constitución de la nueva nación. Así que si el gobierno anterior, digamos que la constitución estadounidense es un gran ejemplo, los soldados británicos se alojaban en casas estadounidenses aquí en Nueva Inglaterra, es correcto.
Sí. Y por eso está en la Carta de Derechos, para que eso no pueda suceder. Y lo que sucede es que las constituciones suelen ser una afirmación de los derechos que fueron pisoteados por la administración anterior. Y si quieres saber cuál era la situación antes de que se adoptara una constitución, lee la constitución, observa los derechos que están explícitamente consagrados en ella, y eso te dirá por lo que estaba pasando la nación antes de que ocurriera cualquier revolución o reforma que condujera a la nueva constitución. Aquí en los Estados Unidos tenemos la Declaración de Independencia, y eso es lo que dice ahí, desde el 4 de julio de 1776. Dice: sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables. Y a menudo me he preguntado, ¿cuál es la diferencia entre derechos inalienables y derechos inalienables? Creo que es lo mismo. Nunca he encontrado una buena explicación de por qué. A veces se dice inalienable o inalienable. En Estados Unidos la Constitución establece que entre los derechos inalienables están la vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Para asegurarlos, se instituyen gobiernos que derivan su poder del consentimiento de los gobernados. Que siempre que cualquier forma de gobierno se vuelva destructiva para estos fines, es derecho del pueblo alterarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno, sentando sus bases en tales principios y organizando sus poderes en la forma que a ellos les parezca más probable para garantizar su seguridad y felicidad. Y a menudo me pregunto si aplicáramos estos principios a nuestra propia estructura de la Conferencia General. Pero no vamos a seguir ese camino hoy. Así que, volviendo a la ONU, Declaración de Derechos Humanos, realmente no se menciona ningún derecho inalienable después del preámbulo, y luego nos enfocamos en los derechos humanos a lo largo de los documentos. Y lo particular de los derechos humanos es que no son inmutables. Pueden ser otorgados por los gobiernos y pueden ser quitados por los gobiernos. Los gobiernos pueden otorgar derechos a sus ciudadanos mediante una ley del Congreso o del Parlamento, y el siguiente gobierno puede llegar y simplemente quitar esos derechos. Así que los derechos humanos no son derechos absolutos, son simplemente permisos temporales que tienes de tu gobierno para hacer ciertas cosas. Y ya sabes, tenemos varias diferencias culturales en todo el mundo sobre cómo interpretamos estos asuntos. Solían decir en la Unión Soviética que en Gran Bretaña todo está permitido a menos que esté expresamente prohibido. Y en Alemania todo está prohibido, verboten, a menos que esté expresamente permitido. Y en la Unión Soviética todo es nelsia, que significa prohibido. Bien, así que todos tenemos diferentes interpretaciones. Cuando leemos un documento, lo hacemos con lentes culturales muy diferentes. Pero el artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice esto: toda persona tiene derecho al reconocimiento en todas partes, como persona ante la ley. Ahora, eso suena bien, ¿verdad? Por implicación, entonces, la capacidad de probar tu identidad legal es un requisito previo para la existencia legal. Sin identidad legal no hay existencia legal. Te conviertes en una no persona. ¿Alguna vez has alquilado un coche en un aeropuerto a las 11 de la noche y hay alguien en la fila junto a ti? Yo olvidé mi licencia de conducir. Esa persona es una no persona. O llegas a un hotel tarde en la noche y la persona a tu lado, la reserva, estaba a nombre de la tarjeta de crédito de otra persona y esa tarjeta no está aquí. Y no le permiten usar su tarjeta de crédito personal. Esa persona se convierte en una no persona en ese momento. Y yo veo mientras viajo que las personas olvidan documentos clave y se convierten en no personas en lo que respecta a los viajes. Transporte, alojamiento, alquiler de autos, hoteles, esto sucede. Y así, el artículo 6 de la ONU, la Declaración de los Derechos Humanos, aunque suena muy bien, tiene una desventaja implícita. Y es que si no tienes ninguna identidad legal, no tienes ninguna existencia legal. Ahora, la Iglesia Adventista celebra el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que todos tienen derecho a elegir su propia religión y que no deben ser coaccionados para ello. Y decimos: alabado sea el Señor. De hecho, eso está en una de nuestras declaraciones oficiales.
Pero el problema con la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el artículo 29.2 y el artículo 29.3, y los pueden ver ahí en la pantalla. Y es por esto que apoyar la Declaración Universal de los Derechos Humanos es profundamente problemático para nosotros como el pueblo remanente de Dios. Porque ahí dice, esta es la cita del artículo 29.2 y 29.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice que en el ejercicio de sus derechos y libertades, toda persona estará sujeta únicamente a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto debidos a los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Lo que esto nos dice es que todos los derechos enumerados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los artículos 1 al 28, no son absolutos, no son inalienables. Están sujetos a lo que las autoridades públicas determinen que favorece el bienestar general de la sociedad, también conocido como el argumento del bien común. Así que usted tiene derechos y tiene el derecho a la libertad de conciencia en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero eso está sujeto al bienestar general de una sociedad democrática. Si el gobierno determina que el bienestar general requiere el culto dominical, usted no tiene derecho a reclamar el culto del sábado, por ejemplo. Y luego, el último párrafo allí, la cláusula 29.3 dice, estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en contra de los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Así que si las Naciones Unidas declaran que uno de sus principios es preservar nuestro hogar común, y eso requiere confinamientos dominicales y la observancia del domingo, lo cual se impulsa cada año en los tratados sobre cambio climático. Este año, ahora mismo en Belém, Brasil, hay una enorme reunión en el norte de Brasil de miles y miles de activistas, gobiernos y ONG de todo el mundo, y todos están impulsando una acción climática coordinada para salvar el planeta de lo que llaman la emergencia climática. Y si observas, el lenguaje utilizado por Adra y el lenguaje utilizado por el Papa está dirigido a los jesuitas. Hace 10 días en el Vaticano es idéntico. Todos estamos hablando el mismo idioma, la necesidad de preservar nuestro hogar común, la emergencia climática y el bien común. Y así, mientras las naciones y los pueblos del mundo se unen en torno a lo que supuestamente consideran la emergencia climática, y puedo asegurarles que esta mañana en Maine no hubo calentamiento global. Pero a medida que nos unimos en torno a la supuesta emergencia climática, nos damos cuenta de que los jesuitas y ADRA, la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, están encontrando puntos en común, un lenguaje común y objetivos comunes para asegurar nuestro hogar común. Pero el punto de esta declaración final es que no se puede ejercer la libertad de conciencia si va en contra de los propósitos o principios de las Naciones Unidas. Si uno de los propósitos de las Naciones Unidas, como están discutiendo, es tomar medidas contra el cambio climático para preservar nuestro hogar común, y eso requiere que todos descansemos un día a la semana para proteger al mundo del ciclo incesante de consumo económico, y ese día será el domingo, entonces tu derecho y responsabilidad dados por Dios de temer a Dios y darle gloria y de honrar el día de reposo ahora quedan eliminados. Las Naciones Unidas no son una organización democrática. En términos sencillos, solo se nos permite ejercer nuestros derechos sujetos a los dictados de los gobiernos, gobiernos internacionales u organizaciones intergubernamentales como la OMS y otros actores globalistas y de la ONU. Los derechos inalienables se mencionan en el preámbulo de la Declaración de Derechos Humanos, pero no aparecen después. Lo que la ONU llama derechos, en realidad no son derechos en absoluto, son simplemente permisos temporales que pueden ser revocados en cualquier momento. ¿Qué sucede si lo que deseas hacer entra en conflicto con lo que el régimen de gobernanza global llama, entre comillas, el bienestar general
de una sociedad democrática, o va en contra de los propios propósitos y objetivos declarados de la ONU. Así que en 2013 la ONU publicó una declaración sobre su papel como proveedor de un nuevo régimen de gobernanza global para todo el mundo. Y en 2013, esto fue lo que declaró las Naciones Unidas. Dijo que la asociación puede promover un régimen de gobernanza global más eficaz, coherente, representativo y responsable. Un régimen de gobernanza global bajo los auspicios de la ONU tendrá que asegurar que los bienes comunes globales se conserven para las futuras generaciones. Los bienes comunes globales. El propósito de la ONU es preservar los bienes comunes globales, sea lo que sea que ellos definan como tales. Esencialmente, los gobiernos nacionales están siendo reducidos en todo el mundo a traducir las prioridades de la gobernanza global en políticas nacionales. Notamos en Gran Bretaña, antes del Brexit, que no importaba por quién votaras, al final del día obtenías las mismas políticas. Si votabas por Labour o Conservative, que son nuestra versión de republicanos y demócratas, las caras cambiaban, pero las políticas esenciales no cambiaban. Por eso la gente votó por el Brexit. No querían tener nada más que ver con lo que se dictaba desde Bruselas. E incluso así tuvimos políticos que seguían las viejas políticas y la antigua agenda. Así que, en efecto, cambiar de gobierno en las elecciones nacionales solo cambia a los jugadores, pero no cambia las políticas globalistas de fondo. Y así tienes diferentes políticos, pero las mismas políticas. En Estados Unidos lo llamamos el unipartido. El unipartido en acción. Ahora, en 2015, la ONU adoptó la Agenda 2030. ¿Has oído hablar de la Agenda 2030? Nosotros, Escuchamos mucho sobre el proyecto 2025, pero quizás más preocupante a nivel global es la Agenda 2030. Así que la ONU solía tener lo que llamaban los ODM, o los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y el objetivo era eliminar toda la pobreza humana para el cambio de milenio para el año 2000, y de hecho lograron avances sustanciales hacia ese objetivo. En realidad no fue gracias a las ONG, organizaciones no gubernamentales, no fue por World Vision, Save the Children, ni ADRA. Lo que sacó a más personas de la pobreza que cualquier otra cosa fue un buen gobierno. Gobierno para el pueblo y crecimiento económico en todo el mundo. Pero como no completaron la tarea, en 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030, que tiene 17 lo que llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y todos esos objetivos deben ser implementados globalmente por los gobiernos del mundo para el año 2030. De ahí la urgencia que vemos ahora por las identificaciones digitales, porque nos estamos acercando a ese plazo de 2030. El objetivo de la Agenda 2030 es erradicar la pobreza, promover la prosperidad y proteger el planeta para el año 2030. Y estos objetivos de desarrollo sostenible están en el corazón del nuevo régimen globalista. Y si miras el objetivo de desarrollo sostenible número 16, el objetivo que ves en pantalla es promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Y dices, bueno, eso no suena nada mal. Quiero decir, esto siempre se presenta con un lenguaje bonito y positivo. Es como, ya sabes, cuando mi padre dice, Connor, me gustaría tener una conversación contigo. Sabes, eso suena como algo agradable. Hasta que te das cuenta de que voy a tener una conversación de aprendizaje aquí, no solo una conversación normal. Pero al observar los objetivos específicos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 16.9, ¿los ves ahí en la pantalla? Está tomado de la página web de la ONU, ahí mismo en la página web. Todos parecen estar bien hasta este último de abajo. Aquí el 16.9 dice, para 2030, proporcionar identidad legal para todos, incluido el registro de nacimiento. Yo solía trabajar en Azerbaiyán, estaba justo en la frontera con Irán. Y en lo alto de las montañas había muchas comunidades y estaban absolutamente empobrecidas. Y cuando nacían los niños, el sistema de salud era tan corrupto que si tu hijo nacía, tenías que pagar un soborno al registrador para obtener un certificado de nacimiento para tu hijo. Y como muchas familias eran demasiado pobres, elegían tal vez a un solo hijo para que obtuviera un certificado de nacimiento. Y sin certificado de nacimiento no tenías identidad legal. Sin un certificado de nacimiento, tu hijo no podía ser inscrito en una de las escuelas de la zona. Sin un certificado de nacimiento, no podías ir a la universidad. Legalmente no existías.
Así que lo que encontrabas eran niños en las montañas creciendo sin existir legalmente. Eran personas inexistentes que nunca podrían acceder a la salud, la educación, el transporte, los viajes, la pensión o cualquier tipo de prestación social dentro de su país. Y así me di cuenta hace todos esos años de que tener documentos legales, tener una identidad legal, es algo sumamente importante. Lo damos por sentado hasta que ves a personas viviendo sin ello. Así que ahora lo ves en la pantalla, lo he puesto un poco más claro aquí arriba. Ahí está el objetivo de la ONU. El objetivo de desarrollo sostenible 16.9, proporcionar identidad legal para todos, incluido el registro de nacimiento. Y luego el indicador que lo acompaña es este. Dice la proporción de niños menores de 5 años cuyos nacimientos han sido registrados ante la autoridad civil según la edad. Y el objetivo es que el 100% de los niños menores de 5 años estén registrados ante una autoridad civil. Ahora, esto suena benigno, pero no lo es. Porque justo después de votar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, meses después, la ONU votó la Alianza ID 2020. Se estableció a finales de 2015 con el objetivo de implementar un esquema de identificación digital global para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 16.9. Y para 2030 este fue el propósito declarado de la Alianza Agenda ID 2020. La alianza tiene como objetivo facilitar la ampliación de un sistema de identificación digital seguro, verificable y persistente, coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados por las Naciones Unidas. Si quieres saber si la ONU está impulsando las identificaciones digitales a nivel global, absolutamente sí lo está haciendo. Se llama la Alianza ID 2020 y esa alianza es una mezcla de las principales empresas tecnológicas del mundo, contratistas de defensa, agencias de la ONU, gobiernos y bancos, todos colaborando en la Alianza ID 2020 para implementar identificaciones digitales. Por el momento lo están haciendo caso por caso en diferentes partes del mundo y lo que están haciendo es seleccionar los países más difíciles del mundo para implementarlo, para así poder aprender las lecciones. Y una vez que hayan aprendido esas lecciones, en un momento veremos algunos ejemplos específicos, entonces sabrán cómo implementarlo para todos los demás. Así que este esquema de identificación digital, para entender exactamente de qué estamos hablando, Microsoft está involucrado en este programa. Ellos forman parte de la Alianza ID 2020. Y lo bueno de Internet es que nada puede ocultarse. Y hay ciertos motores de búsqueda donde puedes escribir el nombre del sitio web que deseas y la fecha, la hora, el año, el día y el mes en que estuvo en línea y te llevará de regreso a lo que estaba allí en ese momento. Así que la gente puede cambiar el sitio web de hoy. Pero con Internet puedes retroceder y ver lo que decía ayer o hace 6 meses. Y en uno de esos sitios web puedes retroceder y mirar Este es un grupo de chat interno dentro de Microsoft. Y estaban discutiendo lo que significaba para Microsoft participar en la Alianza ID 2020. Y en este blog de discusión interna, esto es lo que dice el texto. Este es el final de ese artículo. Dice: a medida que más y más transacciones se vuelven de naturaleza digital y se construyen en torno a un único estándar global de identificación respaldado por Microsoft, la cuestión de quién gobernará esta comunidad y economía global en evolución se vuelve relevante, especialmente porque los participantes en el sistema no podrían comprar ni vender bienes o servicios. Así que ahí lo tienes en blanco y negro directamente de Microsoft. Ellos entienden las implicaciones. Si no participas en el plan de identificación digital que se está implementando a nivel global, no podrás comprar ni vender. Legalmente serás una no persona. Eso es lo que va a suceder. Así que estas identificaciones digitales, en teoría, te proporcionarán una identificación legal. Teóricamente, dándote acceso a salud, educación, viajes, vivienda, desempleo, jubilación, seguridad social, beneficios de Medicaid, Medicare, acceso al sistema judicial y otros beneficios proporcionados por tu gobierno, pero la falta de una identificación digital aprobada. O si te desconectan del sistema, te convertirá en una no persona.
legalmente inexistente y te excluirá de todo acceso a servicios del gobierno o del sector privado. Así que ahora sí tenemos tu atención esta mañana. Sí, espero que ahora tengamos tu atención. Ahora bien, todavía no existe un plan para convertir esto en un sistema único de identificación digital que se implemente a nivel global. La palabra clave es interoperable. Y lo que está ocurriendo es que cada gobierno está diseñando su propio sistema de identificación digital que se aplica a su país. Así que ves la cara visible, pero la arquitectura detrás de esto significa que si viajas de Estados Unidos a Tailandia, tu identificación estadounidense, la identificación digital puede ser leída en Tailandia, saben quién eres, y viceversa. Por eso lo llaman interoperable, para que donde quiera que vayas en el mundo, tu identificación nacional sea registrada y reconocida en ese país. Por ejemplo, la Unión Europea acaba de anunciar que los estadounidenses que vengan a América, a partir del próximo año, viajar de América a la Unión Europea requerirá una identificación digital. Una identificación digital estadounidense será funcional en Europa. Así que empiezas a ver que estas restricciones comienzan a aparecer. Durante la pandemia descubrí que había muchas lagunas, una de las cuales era que dependía de con quién volaras. Y si hubiera volado a Alemania como lo hice, o a Francia, o a Estados Unidos, o a Gran Bretaña durante la pandemia, si hubiera volado como ciudadano estadounidense, me habrían negado el acceso porque requerían que fuera estadounidense. Los ciudadanos debían tener vacunas para viajar a Europa. Yo siempre viajaba con mi pasaporte irlandés, porque entonces estaba regresando a casa como irlandés, y por lo tanto no necesitaba tener una vacuna porque estaba regresando a casa, ya que tengo un pasaporte irlandés. Y cuando viajaba a Gran Bretaña, viajaba con mi pasaporte británico porque estaba regresando a casa y, por lo tanto, las regulaciones de la vacuna sí aplicaban. ¿De acuerdo? Solo quiero animarte. Consigue tantos pasaportes como puedas encontrar. Aquí en Maine, si tienes parientes, si tienes un abuelo que nació en Irlanda, calificas para la ciudadanía irlandesa. Es un pasaporte de la UE. Esto podría resultar muy útil algún día. Jones dijo que llegará un día en que los adventistas en Estados Unidos lamentarán el día. No se fueron antes de la marca de la bestia. Aquí entran en juego las restricciones. Esto es lo que dice Microsoft. El verdadero objetivo de la Agenda ID 2020 es el siguiente. Es triple. Uno es empoderar un régimen de gobernanza global. El segundo es explotar amenazas, tanto reales como imaginarias, para avanzar los objetivos del nuevo régimen globalista. Podrías llamarlo el análisis hegeliano. Y en tercer lugar, es imponer a toda la humanidad un sistema de identificación digital no justificado, no deseado y controlado centralmente. Eso es lo que los gobiernos de nuestro mundo están haciendo activamente en todo el mundo hoy en día. La mayoría de los gobiernos de nuestro mundo están implementando esto activamente mientras hablamos. Así que hablemos de esas ideas digitales a nivel mundial. Ahora, lo que encuentras al leer la literatura es que estos planes siempre están bañados y bautizados con palabras cálidas y agradables. Estas son algunas de las palabras que se utilizan en la literatura. Los líderes de la ONU y las ONG hablan de inclusión financiera. Hablan de cerrar la brecha de identificación. No sabía que debía preocuparme por la brecha de identificación, pero aparentemente deberíamos estarlo. Hablan de sistemas financieros centrados en el ciudadano, o incluso, de manera más kafkiana, hablan del dinero del pueblo. El dinero del pueblo. Pero en realidad esto implica la implementación de un sistema financiero global que recompensa a los que cumplen y castiga a quienes se niegan a someterse a la nueva agenda globalista. Así que en Tailandia hoy ya han implementado la nueva identificación digital. Yo solía trabajar con Adventist Frontier Missions y ellos están al tanto de esto. Lo que ocurrió en Tailandia fue que ahora todos los teléfonos móviles están vinculados a tarjetas SIM. No puedes comprar una tarjeta SIM sin vincularla a un número de identificación digital. Eso significa que no puedes comprar un teléfono desechable. Eso significa que no puedes tener una conversación privada cuando realmente lo deseas. Ya no es posible tener una conversación telefónica anónima en Tailandia.
En Nigeria hoy, uno de los países más poblados del mundo, y con sus propias tensiones internas entre musulmanes en el norte y cristianos en el sur, hay una gran lucha en curso entre el gobierno y el pueblo. Y ellos han implementado su propia moneda digital, la moneda digital del Banco Central que se llama el Naira, y han lanzado identificaciones digitales para toda la nación, y hay una enorme resistencia en Nigeria por parte de la gente que no quiere las identificaciones digitales ni la moneda digital. Así que Nigeria se está convirtiendo en un punto caliente para Bitcoin porque es una criptomoneda fuera del control del gobierno. Y por eso hoy Nigeria es un punto clave para el Bitcoin. Y México, con sus problemas con los cárteles y todo lo demás, acaba de llegar a un acuerdo con el Banco Mundial para implementar un nuevo sistema de identificación digital para finales de 2026. Y el acuerdo es que en México nadie podrá ser empleado sin tener una identificación digital que verifique su elegibilidad para trabajar. Y ningún empleador, incluida la Iglesia Adventista, estará exento del requisito de verificar contra el sistema de identificación digital. Así que se está implementando en países como Nigeria, Tailandia y México. Y como dije antes, no están eligiendo los países fáciles para implementarlo, lo están implementando en los países más difíciles, donde hay un gobierno central más débil, porque están aprendiendo lecciones para poder implementarlo en otros lugares. En el Reino Unido, las autoridades fiscales, en colaboración con el nuevo impulso de la identificación digital, están rediseñando sus sistemas. De modo que los trabajadores autónomos y las pequeñas empresas estarán obligados a presentar sus datos fiscales trimestralmente en lugar de al final del año fiscal, utilizando software aprobado por el gobierno. Eso le da al gobierno una supervisión y visibilidad más continua sobre las actividades financieras y empresariales de las personas. Se están gastando miles para conectar todas las bases gubernamentales internacionalmente en un sistema integrado. Al pedir tu licencia, diversos departamentos gubernamentales ven tus datos. Entonces, lo que esto significa es que John Doe, quien solicita una licencia de pesca, es reconocido por el funcionario administrativo. ¿Con quién estás hablando? Como el mismo John Doe que recibe una asignación por cuidado y el mismo John Doe que paga $1,500 trimestralmente en impuestos por trabajo autónomo. Las bases de datos integradas permiten que el gobierno tenga una visión de 360 grados de todas tus interacciones con cada rama del Estado. Hoy en casi todos los países del mundo, los beneficios y servicios gubernamentales generalmente se ofrecen bajo un modelo único para todos. Hay algunas variaciones, como las reformas al programa SNAP que se están impulsando ahora mismo, en las que tienes que hacer cierta cantidad de horas de trabajo voluntario para recibir tus beneficios de SNAP. Pero como regla general, la atención médica y los beneficios gubernamentales se ofrecen bajo un modelo único para todos. Con las identificaciones digitales, el gobierno y las bases de datos integradas, los gobiernos pueden adaptar su asistencia a cada individuo de manera condicional y personalizada. Es decir, el acceso al bienestar y a los sistemas gubernamentales es condicional, dependiendo del cumplimiento de cualquier mandato gubernamental vigente en ese momento. Quizás el mayor ejemplo actual de identificación digital sea la India. Y en la India, en 2016, aprobaron la ley Aadhaar y las Naciones Unidas, a través de ED 2020, se asociaron con el gobierno indio para implementar el sistema Aadhaar. Y hoy, casi el 90% de los 1.400 millones de ciudadanos de la India están registrados con un número de identificación de 12 dígitos, conocido como número de cuenta personal. El registro implica escaneos de iris y la verificación de las 10 huellas dactilares para poder registrarse como residente, y que toda tu identidad se almacena en una única base de datos centralizada conocida como el repositorio central de datos de identidades. Teóricamente, la participación es voluntaria, pero requieres una cuenta para pagar impuestos, recibir reembolsos, operar cuentas, tener tarjetas, hacer giros o envíos sobre $600. Y hay una enorme variedad de beneficios y subsidios gubernamentales como atención médica y educación, acceso a granos, trigo, semillas y fertilizantes, subsidiados para los agricultores, todo lo cual requiere un PAN, un número de cuenta personal en el sistema de identificación digital Aadhaar.
Pero como dicen, el sistema es completamente voluntario, depende de ti. No puedes participar si no necesitas pagar impuestos, comprar vehículos, hacer transacciones, tener cuentas bancarias, ni servicios públicos, salud, educación o seguridad, ni alimentos o semillas subsidiadas y nunca desees votar. Tú decides, es voluntario. Y en Estados Unidos, y nosotros, bueno, has oído hablar de la Ley de Identificación Real ID Act. Deberías leerla. La Ley de Identificación Real de 2005 estableció estándares mínimos de seguridad para ayudar a mejorar las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por los estados. Eso es lo que se prometió. La ley prohíbe que las agencias federales acepten cualquier información que no cumpla con estos estándares y exige la recopilación de información personal específica, incluyendo tu nombre legal completo, tu fecha de nacimiento, tu número de seguro social, tu dirección de residencia, tu firma y una fotografía. Y esta recopilación de datos estandarizada en todos los estados de Estados Unidos está creando un perfil integral de todos los individuos, lo que muchos críticos demuestran que llevará a un aumento de la vigilancia gubernamental. En este preciso momento, en Estados Unidos en la actualidad, los siguientes estados han cambiado sus identificaciones reales a identificaciones digitales. Son Arkansas, Arizona, California, Colorado, Georgia, Hawái, Iowa, Luisiana, Maryland, Montana, Nuevo México, Nueva York, Ohio, Utah, Virginia, Virginia Occidental y Puerto Rico. Estos estados ya han digitalizado el sistema de Real ID y se está implementando en los demás estados. Y debido a que muchos de los estados no querían hacer esto desde 2005 hasta 2020, cuando se aprobó la ley CARES al inicio de la pandemia en 2020, la administración Trump le dio fuerza a la ley CARES, exigiendo que los estados se alinearan con este programa de Real ID. No solo estaban promoviendo ayuda para las personas afectadas por el COVID, en realidad estaban implementando el mecanismo para una identificación digital para el resto del país. Así que demos algunos ejemplos de identificación digital. Te animaría a que vuelvas y leas la ley de Real ID, porque el lenguaje sobre para qué se puede usar es en ocasiones realmente vago, algo como lo que requiera el secretario de Estado, es decir, es increíblemente amplio. No es solo para que tengas más identificación en tu licencia de conducir o para que puedas viajar con ella. Así que veamos ejemplos de excesos en la identificación digital. El problema con esto es que enfrentamos un dilema. Todos queremos más comodidad, pero con más comodidad viene más control. Y estamos dispuestos a sacrificar la libertad personal y la seguridad personal si obtenemos lo que creemos que es moderno o más conveniente hoy en día. Y como no estamos dispuestos a dar un paso atrás y darnos cuenta de que los dispositivos que llevamos en el bolsillo son esencialmente instrumentos de vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, nos gusta la comodidad, ver YouTube, buscar un hotel en el mapa o usar apps en el teléfono. La conveniencia nos seduce para aceptar vigilancia constante 24/7 en nuestras vidas. Y así hay algunos ejemplos claros de cómo las identificaciones digitales se exceden. Así que aquí tienes, este es el punto de conexión. Para esto es para lo que lo tienes. Esto es para lo que en teoría realmente se utiliza. Y así es como puede ser mal utilizado por los gobiernos. Y algunos de estos, cuando digo tal vez, ya están siendo mal utilizados por los gobiernos. Así que lo primero son tus registros de salud aquí arriba. Teóricamente, tener tus registros de salud digitales ayuda a llevar un control más preciso de todos tus medicamentos. En la realidad, tener una identificación digital que tenga acceso a tu historial médico permite que el gobierno prohíba la entrada a partes de una ciudad si tus vacunas no están al día. Esto es lo que ocurrió en China en 2022 y 2023.
Las identificaciones digitales de las personas fueron desactivadas, lo que significaba que no podían acceder a trenes y autobuses, y se les negaba la entrada a ciertas áreas. Y cuando los ciudadanos chinos quisieron protestar en los bancos, que no les devolvían sus depósitos, el gobierno simplemente desactivó sus identificaciones digitales. Esto se conoce como geovallado. Y el gobierno cambia o limita a dónde puedes ir en la ciudad, controlando a través de tu teléfono los lugares a los que puedes acceder. Y desactiva todos los mecanismos que tienes para llegar a donde vas. Sí, esto sucedió hace un par de años en China. Luego tienes la aplicación de tu proveedor de salud. ¿Alguien aquí tiene una aplicación de proveedor de salud en su teléfono? Sí, Sí, la mayoría de nosotros la tenemos. La usamos para interactuar con las visitas al hospital. Cuando recibes una carta de tu médico de cabecera, ¿sí? Yo recibo una carta de mi médico de cabecera después de mi chequeo médico anual. Me siento, respiro hondo y rezo lo suficiente. Digo, Señor, que perdones a esta doctora por lo que está a punto de decirme. Y luego me siento y lo leo todo. Y ella me da una charla sobre que mi LDL está demasiado alto o a veces que mi LDL está demasiado bajo. Me pregunto, ¿qué se supone que debo hacer al respecto? No soy moralmente responsable de tener un HDL más alto o más bajo de lo esperado. Pero bueno, ese es otro tema. Usamos nuestras aplicaciones para interactuar con nuestros proveedores de salud. Nos gusta la comodidad, pero al igual que con las aplicaciones de registros médicos, tu app de proveedor de salud puede usarse para limitar el acceso a ciertos recursos dañinos o a ciertas partes de la ciudad. De nuevo, eso fue lo que pasó en China. Ahora están apareciendo aplicaciones de supermercados. ¿Usas alguna aplicación de supermercado? ¿Compraste en línea en Walmart durante la pandemia? Bien, las aplicaciones saben lo que compras para entrega a domicilio. Mucha gente usó eso durante la pandemia. Eso puede usarse para el racionamiento de alimentos. También puede usarse para negar comida a quienes no cumplen socialmente. Si no sigues las reglas, si no te alineas, entonces te cortaremos el acceso a la comida. Google Maps y los servicios de localización. ¿Quién usa Google Maps en su teléfono? Y cuando descargas una aplicación en tu teléfono, siempre hay una pregunta sobre los permisos. ¿Permites compartir esta información? Sí. Siempre di que no, ¿de acuerdo? Porque cuando dices que sí, estás permitiendo esta interoperabilidad entre todas tus aplicaciones. Así que todos los proveedores saben lo que pasa en tu vida, no solo ese proveedor en particular. Y entonces, con Google Maps y los servicios de localización, eso da visibilidad de tu ubicación. El exceso en eso es el perfilado de comportamiento, eso de los... Y uno de los beneficios o efectos secundarios de los teléfonos 5G es que hay capas de rastreo integradas en el sistema 5G. Así que con tu teléfono 5G, si alguien quiere saber dónde estás las 24 horas del día, saben exactamente dónde te encuentras. El sistema sigue automáticamente tu ruta por la ciudad de camino a casa. En China, los chinos fueron pioneros en estos sistemas en el Tíbet a finales de los años 90 y principios de los 2000. Y luego trasladaron al gobernador del Tíbet al noroeste de China, a Shanxi, que era el hogar de los uigures. Y la ciudad principal de los uigures se llama Urumqi. Y los uigures estaban algo inquietos, no querían formar parte de China. Así que en los últimos 15 años el gobierno chino ha reprimido con mucha dureza a ese grupo minoritario religioso. Probablemente hayas oído hablar de la persecución de los uigures, donde los hombres son llevados a campos de reeducación y adoctrinamiento, y el gobierno chino ha trasladado a los hombres Han a sus casas para que vivan como maridos con sus esposas. Y están tratando de eliminarlos y destruir la dinámica del hogar. Bueno, el gobierno chino ha instituido un sistema de crédito social en todo el país y lo han puesto a prueba en Urumqi. Y pusieron cámaras inteligentes en cada esquina, en cada entrada de cada edificio, y podían rastrear a cualquier persona. Y se está utilizando inteligencia artificial para eso. Si vas a casa después del trabajo por la tarde y de repente piensas, oh, necesito ir a comprarme, no sé, un salero para la casa, simplemente entro rápido al Walmart y lo compro. Eso es marcado en el sistema como algo fuera de tu rutina normal de recorrido. Y si el sistema considera que esto es sospechoso, puede bloquearte el acceso a la tienda.
Así que este tipo de estado de vigilancia 24/7 ya existe en China y viene acompañado de un sistema de crédito social, donde si estás en las redes sociales en China y no le das suficientes me gusta a las piezas de propaganda del gobierno cada mes, entonces pierdes beneficios. No tienes acceso a un pasaporte. Tus hijos no pueden viajar al extranjero para estudiar, no puedes obtener una visa extranjera, no puedes vivir en una zona más acomodada de la ciudad. El gobierno chino tiene un sistema de crédito social muy avanzado y está vinculado a identificaciones digitales que se están implementando a nivel nacional. Eso viene hacia nosotros. Hoy tenemos una versión suave, se llama cultura de la cancelación, pero se está acercando a nosotros. Así que lo llamamos perfilado de comportamiento con Google Maps. Tienes artículos tokenizados, probablemente hayas oído hablar del trabajo de tokenización con el Banco de Pagos Internacionales. Y así, cada nación tiene un banco central, pero el banco central de todos los bancos centrales es conocido como el BES, el Banco de Pagos Internacionales. Y ellos se están moviendo tan rápido como pueden para tokenizar todos los activos del mundo. Y tú dices, bueno, ¿cómo me afecta eso? Pues el problema con eso es que el gobierno puede negarte el acceso a tus propios activos. Hoy en día puedes comprar un auto nuevo y puede ser apagado de forma remota. Puedes comprar una propiedad y luego el gobierno puede negarte el acceso a ella mediante una orden judicial, porque saben exactamente qué propiedad posees. Todo está detallado. De hecho, con el programa de digitalización, hace 2 semanas estaba conversando con un hombre en Canadá que está gestionando parte de la implementación de la CBDC del gobierno canadiense. Él me decía que el sistema está siendo diseñado, así que con solo presionar un botón, los activos de una persona pueden ser transferidos a otra en la blockchain y puedes perder todo lo que posees con solo presionar un botón. Entonces tienes tus cámaras. ¿A todos les gustan las cámaras en sus teléfonos? Sí, esas cámaras son cosas agradables, pero también pueden tomar fotos y también pueden ver lo que tú ves. También pueden usarse para monitorear a dónde vas y qué haces allí. Así que si tienes una laptop en casa por la noche, los portátiles tienen una pequeña cámara arriba. Tengo entendido que Bill Gates y Elon Musk, cuando usan sus laptops, cubren esas cámaras porque las personas pueden acceder a tus computadoras y grabar lo que sucede en tu habitación sin que tú lo sepas. Así que llegamos al tema de la identificación digital, las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y hoy en día la gente vive en las redes sociales. Nos encanta publicar fotografías de bodas y de mí muy feliz mientras estoy en medio de la depresión pero también pueden utilizarse para elaborar perfiles. Toda comunicación en un teléfono inteligente es vista por las empresas de aplicaciones sociales y esto puede tener consecuencias. Incluso hoy, si estás contratando a la generación Z o a la generación del milenio, la mayoría de los empleadores deberían, bueno, lo sé, pero por todo lo que he visto, los empleadores miran tu historial en las redes sociales. Hoy en día no se contrata a nadie sin mirar sus cuentas de Facebook, Instagram y Snapchat. Eso te dará una idea de con quién estás tratando más que cualquier otra cosa. La gente publica cosas a las 3 de la mañana cuando están agotados y no hay ningún filtro funcionando. Es increíble lo que puedes aprender sobre alguien a partir de esas publicaciones de las 3 de la mañana, publicaciones. Así que incluso nosotros como adventistas, yo lo he hecho, he revisado los perfiles de Facebook de personas antes de tomar decisiones de empleo. Pero imagina si eso se usara sistemáticamente en contra de todos los ciudadanos. Luego tienes los teléfonos inteligentes, los usamos para llamadas, redes sociales, banca y otras aplicaciones. Pero también es un dispositivo omnipresente de escucha, rastreo y seguimiento, y a través de las redes 5G proporciona un dispositivo de geolocalización 24/7 para que las agencias gubernamentales de vigilancia te rastreen donde quiera que vayas en el mundo. Luego tienes los dos últimos que están aquí. Con las identificaciones digitales puedes tener perfiles religiosos y políticos. Cualquier religión considerada inapropiada puede ser controlada mediante la imposición de restricciones específicas en los viajes, las compras y las transacciones financieras.
También puede usarse para determinar tu alineación política y así dirigirse a ti o restringirte según lo solicites, incluyendo tu capacidad para ir a votar. Así que estas identificaciones digitales que se están implementando no son tanto para la inclusión financiera, sino para el control financiero. Sabes, antes cuando mi hijo estaba creciendo, yo le decía, David, te pago $5 por cortar el césped, es un trabajo de 3 horas. Él estaba encantado de recibir $5 y yo estaba encantado de pagar $5 por un trabajo de 3 horas. Pero con las identificaciones digitales y las monedas digitales, ya no puedes hacer esa transacción personal. Tendrás que hacer una transacción digital y esa será una transacción grabada. Todo será conocido por el gobierno. Nada queda fuera del sistema y básicamente pierdes toda privacidad personal. El problema central aquí con las identificaciones digitales es la capacidad de los gobiernos para realizar perfiles personales. No es función ni derecho del gobierno conocer cada aspecto de tu vida. Un gobierno limitado respalda la existencia de un gobierno moralmente autorregulado. La parte más violenta de Estados Unidos hoy en día son nuestras prisiones. Y cuantas más restricciones gubernamentales se le imponen a una persona, como en una prisión de máxima seguridad, más se reduce su capacidad de actuar como un agente moral. Cuando todo está controlado y cada decisión se toma por ti, te reducen al estatus de un animal y los hombres se comportan como animales en estas prisiones. Y cuando el gobierno reduce sus controles sobre la ciudadanía, aumenta nuestra capacidad para tomar decisiones morales y actuar como seres morales y vivir en armonía con nuestra conciencia. Y así, a medida que vemos que los controles del gobierno aumentan sobre la sociedad, el resultado natural es que veremos más comportamientos similares a los de los animales, porque estamos perdiendo nuestra capacidad de actuar como agentes morales en una creación moral. Las identificaciones digitales permitirán al gobierno trazar un mapa de cada aspecto de tu salud, tus hábitos personales, todas tus finanzas, tus intereses personales, cada aspecto de tu historial personal, toda tu participación en redes sociales, tus valores y aspiraciones, tu fe religiosa, tus opiniones políticas y todas tus vulnerabilidades personales. Y también permite a los gobiernos actuar en base a ese conocimiento. No se trata solo de crear un perfil personal. El problema con estas identificaciones digitales es que confundes el conocimiento íntimo. Puedes fusionar el conocimiento íntimo sobre un individuo con el poder coercitivo del Estado. Y cuando fusionas el conocimiento íntimo sobre el individuo con el poder coercitivo del Estado, significa que el gobierno tendrá la capacidad de restringir todo tu acceso a viajes, comida, dinero, acceso a tus propias pertenencias. Te cortarán el acceso a servicios públicos y vivienda, desempleo, atención médica, cuentas de jubilación, apoyo social. Por eso el impulso hacia las identificaciones digitales representa una amenaza tan profunda para las libertades civiles y religiosas en todo el mundo. Una aplicación así, estas aplicaciones que se están implementando, inevitablemente serán un instrumento de una sociedad de vigilancia y control total bajo el pretexto de la inclusión digital y la identificación digital. Así que espero que mi esposa diga, Conrad, tienes una habilidad única para animar a la gente. Y la única buena noticia por ahora es que el almuerzo es en 35 minutos. Y esta es la más ligera de todas las charlas. Tenemos esto los próximos 2 días. ¿Está bien? Pero el trabajo de un pastor no es preservar las instituciones del pasado. Es para preparar a la gente para lo que viene. Queremos preparar a la gente para que esté lista cuando Jesús venga. Y sabemos que entre ahora y entonces viene un tiempo de angustia, como nunca antes ha habido desde que existen las naciones. La hermana White dijo en 1895, lo estoy parafraseando aquí, ella dijo que el precio de los alimentos subirá tanto y los hombres adinerados controlarán el acceso al suministro de comida, pero habrá hambruna en las ciudades de la India, China y América. Y ella dice que esto llevará a una nueva guerra civil en los Estados Unidos. Ella dijo eso en 1895. Luego ella dice, esto dará paso al tiempo de angustia de Daniel 12:1 al 2. Así que sabemos que hay polarización social en nuestra nación. Vimos lo que pasó con los beneficios de SNAP,
que potencialmente iban a ser cortados hace apenas 2 semanas. La gente decía, simplemente iremos y lo tomaremos por nosotros mismos. La ley y el orden se desmoronarán por completo. Y lo que estamos viendo hoy en Estados Unidos no es una división entre derecha e izquierda, sino entre las élites sociales y el pueblo. Ya sea AOC o Donald Trump, todos están argumentando a favor del pueblo frente a las élites. Ya no es un tema de derecha o izquierda. Así que nuestro trabajo como pastores es preparar a la gente para lo que viene. Cuando estuve en Toronto hace 2 semanas, me senté en un restaurante libanés y, por cierto, esa es mi comida favorita. Es deliciosa comida libanesa, es saludable, nutritiva y son ensaladas frescas, es maravillosa. Y había una pequeña iglesia enfrente y la gente pasaba caminando. Me llamó la atención, parecía una señora con un sari y era del color de esto aquí, esta luz, como latón descolorido. Y ella sentada allí mirando su sari con la mano alzada así. Ella estaba sentada en la calle con las piernas cruzadas. Y la sociedad simplemente pasaba a su lado. Y la observé antes de darme cuenta. Eso es una estatua. Eso no es un ser humano real. Es una estatua. Y estaba sentada allí, junto a la entrada de la iglesia, con las manos extendidas, ni siquiera levantando la vista, pidiendo unas monedas que le llegaran. Pero era una estatua. Mi hijo estaba conmigo y le dije, ¿ves esa estatua de allí? El pueblo de Dios estará así algún día fuera de la sociedad, excluidos de toda participación en todos los servicios financieros y gubernamentales. Quizás desalojados de nuestros hogares y propiedades que pensábamos que ya habíamos pagado. Pero no puedes pagar los impuestos de la propiedad si no recibes la marca de la bestia, así que tu propiedad se pierde. Ahí es donde vamos a estar. Pero Dios cuidará de los suyos. Así que piénsalo y pregúntate, ¿por qué nos esforzamos por tener casas, autos, vacaciones, cuentas bancarias y fondos de jubilación? Algún día, con el sistema de identificación digital, todo eso podrá ser desconectado con solo apretar un botón. Lo que importa es la salvación, no los dólares en nuestra cuenta bancaria ni los activos en nuestro balance. Así que nuestro tiempo aquí se ha terminado. Necesito concluir esto. Mientras la ONU habla de inclusión, en realidad está construyendo un sistema global de identificación digital que es inherentemente excluyente y será utilizado para castigar a los críticos del régimen o a las voces disidentes silenciadas, excluyéndolos de cualquier participación en la sociedad. Conocemos esto como la marca de la bestia en Apocalipsis 13. Y me resulta interesante cuántos comentaristas seculares ahora están hablando sobre la marca de la bestia. Políticos, comentaristas y periodistas están volviendo a mirar Apocalipsis 13 y están hablando de ello en las redes sociales y preguntándose qué significa realmente este capítulo. Si alguna vez hubo un momento para que hablemos sobre la marca de la bestia y el mensaje del tercer ángel, ese momento es ahora. Porque la gente entiende que algo se avecina en nuestro mundo, algo como nunca antes hemos visto. Los mecanismos digitales para la imposición. El mecanismo digital para la imposición de la marca de la bestia se está construyendo ante nuestros propios ojos. El impulso por las identificaciones digitales que estamos presenciando hoy en todo el mundo permitirá que las monedas digitales de bancos centrales, CBDC y un régimen de vigilancia de rastreo y seguimiento las 24 horas se implementen a nivel mundial. Eso llevará a la coerción, ya sea de la conciencia o de la actividad económica. Así que hoy he estado usando la imagen del capítulo 3 de Daniel, esta imagen que ves en la pantalla, y en cierto sentido estamos en la misma situación. Daniel 3, versículo 1 dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La erigió en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Fin de la cita. Ahora bien, al igual que el sistema de identificación digital de hoy, la estatua no apareció de la noche a la mañana. Se construyó día tras día y Sadrach, Mesach y Abednego podían verla mientras la edificaban. Y ellos lo sabían. Las invitaciones habían sido enviadas por los mensajeros a todas las regiones del imperio babilónico, invitando a todos los líderes a asistir. Ellos sabían lo que se avecinaba. Habrían visto los hornos construyéndose junto a esa estatua. Esto no se hizo en secreto, se hizo abiertamente.
Y eso significa que tuvieron tiempo para decidir de antemano cuál sería su respuesta. Así que predico esto hoy para que empecemos a tomar esa decisión con anticipación. ¿Por qué cosas nos mantenemos firmes? ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a perder o sacrificar en este mundo para asegurarnos de permanecer en el mundo venidero? La estatua no se construyó de la noche a la mañana, así que esos 3 jóvenes hebreos ya habían decidido, mientras la estatua se levantaba, cómo responderían a la coerción de la conciencia y a la falsa adoración que se impondría cuando la estatua estuviera terminada. El rey, el heraldo, proclamó en voz alta en Daniel 3, 4 a 6, se les ordena, oh pueblos, naciones y lenguas, que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el trígono, el arpa, el tambor y todo el conjunto musical, deben postrarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha erigido. Cualquiera que no se postre y adore será arrojado inmediatamente a un horno de fuego ardiente. Así que Dios había hecho a Nabucodonosor gobernante en asuntos civiles, pero Nabucodonosor quiere ser gobernante en asuntos civiles y religiosos. Y Dios nunca le ha dado a las autoridades civiles el derecho de gobernar en asuntos religiosos. Las autoridades civiles están ahí para regular el comportamiento interpersonal, la segunda mitad de los 10 mandamientos, pero no están autorizadas por Dios para regular los primeros 4 mandamientos, que son nuestra relación con Dios. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey: oh Nabucodonosor, no necesitamos darte una respuesta sobre este asunto. ¿Por qué? Porque somos responsables ante Dios, no ante ti. La palabra Daniel significa Dios es el juez, no Nabucodonosor. Cuando defiendes lo correcto no tienes que justificarlo ante las autoridades civiles. Eres justificado ante Dios y Él es nuestro juez. Pero continúa diciendo: si nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos libre. Pero si no, que te quede claro, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Ellos vieron cómo se construía el sistema de coerción y tomaron su decisión antes de que llegara el momento de la verdad. Estaban dispuestos a perderlo todo antes que desobedecer a Dios. Eligieron honrar a Dios y sus mandamientos por encima de las órdenes de los hombres, sin importar qué. Ellos aceptaban la cultura de la cancelación, el despido, la humillación y la ejecución en el escenario público. Estaban listos para convertirse en personas no gratas, rechazadas por su gobierno global, que sin duda se había vuelto en su contra, y ser arrojados al horno de fuego. Y en ese momento, en el horno de fuego, Jesús nunca estuvo más cerca de esos discípulos que en ese instante. ¿Cómo vamos a sobrevivir como personas no gratas, excluidos de todo lo que este mundo tiene para ofrecer? Vamos a reclamar la promesa de Jesús en Mateo 28:20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando los discípulos se acercaron a Jesús en Mateo 24 y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto, la destrucción del templo? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Al final Jesús concluye su respuesta en Mateo 28 diciendo: pase lo que pase entre la caída de Jerusalén y la segunda venida de Cristo, siempre estaré con mi pueblo de manera personal. Si nos miramos a nosotros mismos, da miedo. Pero tenemos esta historia de Daniel 3 como recordatorio de que nunca estamos más cerca de Jesús que cuando Él está con nosotros en el fuego. Él los libró en el fuego, su fe fue vindicada y Dios fue glorificado ante todo el imperio babilónico. La promesa de Jesús a esos discípulos es la misma que su promesa para nosotros hoy aquí. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no te inclines ante los hombres, inclínate ante Dios. No defiendas el error, defiende la verdad. No te conformes con el hoy cuando la eternidad está en juego. Y pase lo que pase, que Dios sea glorificado a través de nuestro testimonio ante los hombres y los ángeles que ven elegir el hoy y elegir la eternidad. Amén. Terminemos con una palabra de oración. Aquí, nuestro Padre Celestial. Vemos la estatua de oro construyéndose ante nuestros ojos, Padre. Escuchamos el lenguaje, sabemos lo que viene de la profecía. Padre,
A algunos los enterraréis en sus tumbas antes de que llegue ese tiempo de angustia. Pero Padre, en tu gracia y por tu misericordia me gustaría ver a Jesús venir de nuevo. Quiero estar entre aquellos que no claman para que las rocas caigan sobre ellos y los oculten. Del rostro del que está sentado en el trono y del Cordero, Padre, quiero estar entre aquellos que se mantendrán firmes y dirán, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado. Así que, Señor, entre ahora y entonces, danos sabiduría y discernimiento y sabiduría para darnos las prioridades correctas en nuestras vidas. Guíanos en el uso de los talentos y el tiempo que has derramado en cada una de nuestras vidas. Y Padre, reclamamos la promesa de Jesús de que sin importar cuán perseguidos seamos, sin importar cuánto nos conviertan en personas ignoradas, reclamamos la promesa de Jesús de que Él estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Así que Padre, llénanos ahora con tu Espíritu, cuídanos con tus ángeles y que el amor, la gracia y la persona de Jesús brillen en todo lo que decimos y hacemos. En su santo nombre oramos, amén.